Hola. Bueno, voy a empezar también agradeciendo muchísimo a Nieves por traernos a las tías raras de las empresas. Estamos haciendo esas cosas de voz que se agradece muchísimo, además, que puedas compartir, porque, bueno, la verdad que cuando estás en innovación o en nuevos formatos, en nuevas interfaces, hay momentos de soledad. Y, de hecho, yo te tengo que dar especialmente las gracias porque en este último año yo creo que las dos personas con las que más he estado hablando de habrá que hacer algo, ¿qué hacemos? Son Aida y Esther, ante lo cual es un lujazo que estemos aquí las tres, porque además nos apoya y no estamos solas en todo esto. Disclaimer, cuando Nieves me llamó, yo en realidad digamos que he cambiado bastante a lo largo de mi vida de trabajos, pero sobre todo últimamente. Entonces, bueno, llevo un mes en mi nuevo puesto en Prisa y me resultaba un poco raro que hablo de Cuonda, hablo de Prisa, ante lo cual al final, con perdón, he decidido hacer una presentación un poquito más personal para explicar un poco cuál ha sido el camino hacia la voz, es decir, desde los 25 años que llevo trabajando, que me da vergüenza, me puse a llorar casi hace 2 días cuando empecé a hacer la presentación. Empecé ligada a la voz y ahora estoy ligada al audio. Entonces, sé realmente todos los aprendizajes que he tenido durante todos estos años. 1994, igual los jóvenes no la conocéis. Empecé en la COPE, bueno, pues como empieza todo becario, haciendo los matinales a las 5 de la mañana. Aprendí pues eso, haciendo deportes, donde te preguntan, ¿sabes algo de balonmano? Hombre, por supuesto, claro que sí, cubro balonmano. Sales y llamas a un colega, ¿cuántos juegan en balonmano? Bueno, y aprendí muchísimas cosas en la COPE en aquellos años, pero sobre todo aprendí el poder de la voz. Eran años en los que la radio era voz, era solamente voz. No existían las webs, no existían las aplicaciones, no existían los players, era solamente la voz y te dabas cuenta del poder que tenía esa voz, la gente que te llamaba, la gente que tenía confianza en tu voz. Pasaron los años, bastantes años, de hecho unos cuantos años en los que ya aparece el audio en iTunes, ya nace el podcast y en 2010 dejo el trabajo que estaba haciendo en España. Había salido el iPad y yo enloquecí. Cuando salió el iPad me volví absolutamente loca. Y dije, yo necesito entender qué es esto de que yo toco y ocurren cosas. Yo no acabo de entender muy bien, yo era periodista de tecnología, decía, pero yo no acabo de entender, aquí está pasando algo. O sea, yo necesito entender qué hay que aprender de esta tecnología realmente para que yo pueda rentabilizarla al máximo. Y conseguí una beca para irme a Stanford y estaba todavía vivo, de hecho, Steve Jobs. Entonces, ¿qué es lo que aprendí allí? Las interfaces para coches. Yo, en realidad, me fui a aprender con una beca que se llamaba Science, Technology and Society, que era para aprender interfaces. Yo ni siquiera sabía lo que era una interfaz antes de llegar. Cuando llegué, me planté en el CHIME, los españoles le llamábamos el CHIME, que es el Human Computer Interactive Lab, que lo llevaba Clifford Nash y Scott Brave, que fueron los dos autores, para mí el que sigue siendo la Biblia en la identidad sonora, que es Wired for Speech, que es uno de los bueno, sigue siendo considerada la Biblia en identidad sonora. Entonces me llevaron a ese laboratorio donde yo solamente quería aprender de interfaces de manuales. Yo quería aprender para qué servía el iPad, qué era aquello que era el iPhone, y lo que hicieron es sentarme en eso que se ve ahí pequeñito, que era como un simulador, así, que estaba en el suelo. Me sentaban ahí durante horas y yo tenía que ir conduciendo. No hay nada que odie más que los coches. Entonces me sentaron ahí y lo que hacíamos era, durante horas, escuchar voces diferentes. Al final lo que estábamos haciendo era medir la confianza que teníamos en esas voces que nos estaban hablando. En aquella época, lo que hicimos durante aquellos meses en concreto fue un test para Ford. Estábamos trabajando para ellos y al final lo que necesitábamos era definir cuál era la voz de ese asistente que iba a ir en el coche y el que iba a dar la mayor confianza al conductor. Vale, al final encontramos una voz digamos, les dimos una voz de mujer y una voz de hombre, porque sabéis que al final las mujeres confiamos más en las voces de las mujeres y los hombres confían más en las voces de los hombres, pero la voz que encontramos que mayor seguridad daba a los americanos era la de un hombre de unos 38 años que tuviera un ligero acento extranjero porque les recordaba a un ingeniero alemán. Esto era así.
¿Cuáles fueron los learnings que obtuve en aquellos meses, además de los cardinales, porque me caía del simulador sin parar? De repente me di cuenta de que sí que existía aquel aparato, aquella interfaz, que me di cuenta que eran las interfaces manuales, las interfaces naturales, pero que había otra interfaz que ya existía y que yo ni siquiera sabía que aquello era una interfaz, que era la voz. La primera gran interfaz es el WIMP, es esa arquitectura, digamos, que nos hemos inventado, que es el Windows Icon Media Pointing Device, para comunicarnos con los ordenadores. Luego viene esas interfaces manuales y luego llega la voz. En aquellas épocas estaba suscrito solamente al coche, pero claro, luego vuelve a aparecer de nuevo. Además, yo llegué justo cuando la fiesta empezaba. Digamos, ¿veis esa gran curva? Vale, durante 40 años ha sido una de las tecnologías más complicadas en avanzar. Entonces, durante 40 años se avanzó muy poquito y justo a partir de 2010 el ASR, el Automatic Speech Recognition, es cuando de repente sí que empieza a crecer y en menos de 10 años es cuando ha llegado a un 95%. Otros de los learnings que aprendí pegándome golpes desde mi simulador es que no existe la voz perfecta. Existe la voz que mejor representa mi marca. Es lo que estaba hablando antes Aida. Nos hemos escuchado algunas veces nosotras. No existe una voz que digamos, esta es la voz perfecta. Realmente las voces de los asistentes son las que se pueden parecer un poquito más a esa voz perfecta. Pero no existe una voz perfecta, es la voz que representa tu marca. Si ahora nos ponemos en la cabeza, pensamos en BBVA o pensamos en Desigual, si las escucháramos, en nuestra cabeza no suena igual. ¿No? Desigual sonaría como posiblemente una tía un poquito más joven, extrovertida, un poquito macarra. BBVA sería una voz de señor, un poquito más serio. Entonces, lo que tenemos que buscar realmente ahora mismo es cuál es nuestra personalidad sonora. Antes de lanzarnos a empezar a hacer skills y realmente perder esa identidad de marca, hasta ahora todos pensábamos, es decir, tú tienes una marca nueva, tú sabes que tienes que hacer una identidad gráfica, sabes que tienes que tener tu logo, tú sabes que luego tienes que tener tu web, lo tienes clarísimo. Tú sabes que tienes que definir tu tono verbal, en qué tono tienes que hablar en las redes sociales, eso está claro, pero ahora también hay que definir una personalidad sonora. Esta es la personalidad de Alexa. Esta es la que está definida por Amazon. La personalidad es familiar, es amigable, utiliza un lenguaje natural y familiar para conversar con los clientes. Su voz pretende ser realista y fácil de comunicar, sin llegar a pensar que es un ser humano. Tampoco debe ser tratado como una entidad puramente digital. Este punto es súper importante, ahora lo hablamos. Es un agente de voz como el que puedes hablar tan fácilmente como lo harías con otro humano. Vale, esta es una descripción. No es muy profunda, pero es una descripción. Hay muchísimos puntos a la hora de hacer una definición sonora de una marca. Y si os interesa, os recomiendo con fricción el libro de Clifford Nash o alguna de sus charlas, que realmente lo contaba muy bien. Estos son algunos de los puntos a tener en cuenta. El género, la personalidad, la emoción, quiero que sea humana o no quiero que sea humana. En la parte de género, nosotros con 6 meses ya distinguimos si quien nos habla es un hombre o una mujer. Yo sé que es bastante polémico, pero hay ahora un proyecto que se llama Q, que es para intentar evitar que haya tantas asistentes femeninas, que tengan voz femenina. Entonces, Q es una voz que no es ni hombre ni mujer. Lo han dejado en unos hercios tales que tú no distingues. Eso, realmente, si nos dejamos guiar por la teoría, eso no nos da confianza. Si yo no soy capaz de distinguir si es un hombre o una mujer, a mí me quita esa parte de confianza. Luego están los estereotipos. Podemos estar hablando durante horas de esto, a mí me apasiona además, pero están los estereotipos. Es decir, de los asistentes de voz, por ejemplo, hubo una marca de coches que tuvo que cambiar su asistente de voz porque eran solamente, las opciones eran mujeres, pero los alemanes no soportaban que el asistente de voz del coche fuera una mujer y no un hombre. Entonces tuvieron que hacer un asistente específico en Alemania. La personalidad es un poquito lo que decíamos. Al final nosotros tenemos que definir si mi marca va a ser una marca seria, va a ser una marca extrovertida.
yo tengo que ir definiendo, digamos, todos estos puntos. Son muchísimos más. Le damos edad, le damos muchísimos puntos y luego, en el siguiente paso, ya decido si le voy a dar una voz humana o la voy a hacer con un robot. Quiero que sea un TTS, ¿no? Un text-to-speech. Ese sería el siguiente paso. Y luego, a partir de ahí, el siguiente paso ya sería qué skills voy a hacer o qué jingles quiero hacer, pero todo eso debería ser consistente con la definición inicial que ya haya dado. ¿Quiero que sea emocional o no? ¿Vosotros creéis, por ejemplo, que una skill de un medio de comunicación debería ser emocional o no? Es mejor si no es emocional, porque nunca sabes si va a dar una noticia buena o mala. Entonces, es mejor que tenga poquitas emociones. ¿Y creéis que es mejor que sea muy humana o que no sea humana? Está bien que sea humana, pero en el momento en que esto nos pasa siempre con toda la tecnología, ¿no? Es la teoría del valle inquietante de Masahiro Mori. Si no soy capaz de distinguir si es un hombre o es una máquina, vuelvo a perder esa confianza. Entonces, está bien que la humanicemos, pero que yo sepa que estoy hablando con una máquina. Pero tened en cuenta que la parte del cerebro con la que está hablando con la máquina es la misma parte del cerebro que está hablando con nosotros. De lo cual, al cerebro le tenemos que dejar claro si está hablando al final con una máquina o con una persona. Sigo con mi chapa. 2015, ya queda menos. 2015 montamos Cuonda, que es una red de podcasts independientes en español. Fui la fundadora y la dejé hace 3 meses. Siguen todos mis socios en ello. Y hicimos una producción de podcast bastante grande. Conseguimos, de hecho, un premio Ondas. Y yo creo que el principal learning que hemos obtenido con Cuonda es que el consumo de nicho es muy real, existe, funciona y además genera comunidades. Nosotros en Cuonda teníamos muy claro, éramos una red de podcasts, es decir, nosotros lo que queríamos era agregar los mejores podcasts del mercado y si no, producirlos nosotros. Pero teníamos muy claro que queríamos comunidades, no queríamos solamente productos. Nosotros queríamos podcasts muy de nicho de comunidades concretas. Entonces teníamos la comunidad de tecnología, la comunidad de historia, la comunidad de... bueno, sí, hay muchísimos, de deportes. Y dentro de deportes, comunidades más concretas, la de running. Al final, es público muy fiel. Es público muy fiel que luego, cuando tú sales a hablar con las marcas y a vender un branded podcast, tú le dices, yo te voy a producir un podcast, pero además voy a ir a la comunidad que te interesa. Si tú eres una marca tecnológica, yo te voy a producir un podcast, pero además vamos a hacer cross-promotion con la comunidad que más te interesa. Entonces, funciona desde un punto de vista de contenidos y funciona desde un punto de vista de monetización. Y yo creo que llegamos a hoy en día, 2019, y he vuelto a la radio. Pero la diferencia, 25 años después, es que ya no es radio, es que es audio. Si al principio decíamos que era voz, cuando yo estaba allí en la COPE, era voz. Ahora es audio. Este es el ecosistema. Todavía tenemos bastantes más productos, pero este podría ser el ecosistema de audio sencillo de productos que podemos tener ahora mismo en Prisa Radio. Tenemos evidentemente la radio, tenemos los smart speakers, tenemos las aplicaciones, tenemos los coches, tenemos los podcasts, tenemos el Internet of Things, tenemos players, tenemos webs, tenemos audiograms. No, tenemos muchísimas cosas en España, en Latinoamérica, pero además tenemos que distribuir y controlar la distribución en otros canales. Por lo tanto, tenemos que controlar todo ese ecosistema de audio también fuera de nuestras fronteras. Es como estamos en Apple, si estamos, como estamos en Spotify, si estamos, en TuneIn, en iVoox, en todos esos canales. Por lo tanto, el paso de la radio al audio es increíble y apasionante. De algunos de los learnings voy a hablar solamente de las skills, de todo ese gran ecosistema, y como llevo muy poquito no me atrevo a hablar mucho tampoco. De las skills que hemos hecho, 2 casos de estudio con 2 learnings. Brand experiences. Realizar un uso inteligente de la identidad sonora. ¿Vale? Este es un caso, a ver, si sois un poquito deportivos.
Aquí tienes la pregunta número 10. ¿Qué defensa del Madrid pasó a la historia negra de los clásicos por marcarse un gol en propia puerta que, a la postre, fue definitivo? Las tres opciones son: 1. Ricardo Rocha, 2. Ricardo Serna, 3. Spasic. Hombre, el tercero, ¿no? Spasic, hay que decir Spasic. Para cerrar, Spasic. Enhorabuena. Fue el serbio Spasic, que jugó su única temporada Muy en el bien, Real Madrid sí, en la nos va a campaña despedir ahora. Vamos a hacer que se 90-91. despida. Suspendidos. Tu Alexa, ¿qué nota nos puntuación final pones? es 4/10. Aquí tienes la pregunta. Sacamos hace mes y pico, 2 meses, una skill, que es un juego, un quiz con carrusel deportivo. Lo empezamos a hacer con el partido del Madrid-Barça, pero ahora mismo, a ver, yo creo que aquí tenemos un poquito más de eso es. Ahora mismo tenemos 40 preguntas por cada quiz. El quiz ahora mismo es, hasta donde yo sé, vamos a ver, es de fútbol, es de motos y sale esta semana también con las Olimpiadas. Y vamos a tener 40 preguntas dentro de cada una de esas áreas. Para mí la parte más interesante en esta es esa primera parte, que es la identidad sonora. Es decir, en este caso tenemos esas preguntas hechas por Alexa, pero hay un gran contenido de identidad sonora de la SER. En todo este gran mapa sonoro que veíamos antes, es muy fácil también perderse. Por eso hay que hacer esa definición de la identidad sonora. En este caso, la SER tiene una identidad sonora fuerte, pero lo que hay que hacer también es reforzarla y no perderla en esos ecosistemas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Utilizarla para que, primero, hacer llegar esa marca en otros dispositivos y luego conseguir esa confianza también de los usuarios. Entonces, muchas de esas preguntas están realizadas por parte del presentador y de los comentaristas, Dani Garrido, Iturralde González, Antonio Romero. Estamos utilizando no solamente, digamos, el audio, las cabeceras de la SER, sino también sus propias voces. ¿Vale? Entonces, eso es lo que realmente le da una parte diferencial. Parte de optimización por la voz, bueno, hemos trabajado muchísimo en los sinónimos para todos los valores del slot, para detectar las respuestas correctas, que no es fácil. Empezamos haciendo 4 opciones de respuestas. Vimos que era muy complicado porque el usuario se olvidaba y volvimos hacia 3. Los objetivos era llegar a audiencias más jóvenes y, bueno, y hacer esa interacción de la audiencia con la marca, porque realmente cuando hablamos de que tienes que tener muy cuidada esa identidad sonora es porque estás manteniendo una conversación. Tu marca está manteniendo una conversación con el usuario. Por eso tiene que quedar muy clara. Y de hecho había bromas conversacionales, lo que decía antes Aida, por ejemplo, que hay que hacer como pequeños chascarrillos, guiños. Esta aplicación, esta skill, tiene muchos. Es decir, te equivocas y te dice cachis. Tiene muchos guiños que consiguen que sea bastante divertida. En 48 horas tuvimos 15.000 interacciones, 1.500 activaciones y 5 estrellas de rating. La verdad que estamos muy contentos. De hecho, acaba de salir también, no lleva ni una semana, otra modalidad de quiz que se llama ¿Quién dijo qué?, que es sobre las elecciones. Es sobre candidatos electorales diciendo frases que enmarcar. Entonces, es realmente muy divertido porque además es multijugador. Entonces, puedes jugar con 2 y hasta 3 personas. Yo os la recomiendo. Estoy haciendo un poco de… Otro de los learnings que hemos tenido en las skills. Hay que centrarse en la marca, hay que centrarse en el contenido, pero hay que tener muy claro también dónde ponemos el valor. Y vuelvo a recuperar esa pirámide que planteaba antes Aida. La anterior, digamos, el quiz de carrusel, es una skill nativa que hemos desarrollado. Aquí, en realidad, de lo que hablo son de los boletines que hemos desarrollado en la SER. Y aquí lo que hemos intentado es rentabilizar ese contenido con el menor esfuerzo humano posible. Es decir, aquí lo que nos interesa es que ese contenido llegue a muchísima gente y que haya la mínima intervención humana posible. Entonces, es contenido local, nacional y global. Y es llevar el directo de las emisoras de cadena SER, de las nacionales y de las locales. ¿Qué hemos hecho? Ha habido un gran trabajo de producto y de tecnología en ello, que ha sido añadir metadata al streaming. Se hace un corte automático de esos boletines, se incluye una cabecera, se limpian los anuncios, bueno, y se hace una serie de desarrollos más, pero todo esto lo que lleva es que haya una publicación automática que es 10 minutos después de la emisión.
Esto nos lleva a que este es un trabajo, creo que son 15 boletines que hay ahora mismo que, digamos, si no hay errores, se están publicando directamente sin intervención de los periodistas. Pero al final, digamos que nuestro core sigue siendo el audio. Lo que queremos es que la marca y la antena y el trabajo que hacen todos los profesionales de un día a día, de Cadena SER, de los 40, de todas las radios de Latinoamérica, sea escuchado, y si podemos que sea escuchado en directo, es maravilloso. Os pongo aquí el dato de NPR, que es el que a mí no me deja dormir y es al que realmente me gustaría llegar. Y es NPR ahora mismo, de todo el consumo digital que tienen ahora mismo de su antena, de su directo, el 20% se está produciendo ya en Smart Speakers. Este es nuestro objetivo. Si en Estados Unidos llevan 4 años máximo, ¿no? 3 y pico, 4, nosotros en 4 años deberíamos haber logrado este punto. Y este es el learning que me dejo para la próxima vez que me invite. Esto podemos hacer que esto es un homenaje a Rivera, ¿no? El silencio. Muchísimas gracias.